Únete a la wiki del Hágalo Usted Mismo en internet. A ver acá un poquitito, vamos a improvisar. Por ejemplo, tenemos un objeto, imagínense que esto es el abdomen de una persona y tenemos un objeto enclavado. Por ejemplo, tenemos este cuchillo enclavado en el abdomen de una persona. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para hacer los primeros auxilios? ¿Vamos a ir y lo vamos a retirar? No. Por favor, nos vamos a poner los guantes y ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender cómo tenemos que fijar este elemento que tiene clavado la persona en el abdomen. ¿Por qué? Porque si esto nosotros trasladamos a la persona hacia el hospital o lo traslada la ambulancia, el servicio de emergencias, hacia el hospital, si esto se está moviendo, adentro puede lesionar aún más gravemente lo que ya está lesionado. Exactamente. Entonces, vamos a aprender cómo se fija. Vamos a tomar la gasa. ¿Está bien? Si tenemos todos los elementos en un botiquín de primeros auxilios, tomamos las gasas, las ponemos así a la mitad, ¿está bien? Las cortamos a la mitad y las vamos poniendo una encima de la otra. ¿Para proteger la herida? No, para tratar de inmovilizar esto, una gasa encima de la otra, lo más arriba que se pueda, para tratar de inmovilizar y que esto quede fijo, que esto no tenga este movimiento y no se mueva y no vaya lesionando más adentro. Si no tengo botiquín y no cuento con gasas, ¿con qué otro elemento lo puedo solucionar? ¿Para inmovilizar? Para inmovilizarlo. Bueno, improvisamos. Por ejemplo, no sé, una bufanda, una remera, lo que sea. ¿Qué hacemos? Siempre alguien nos tiene que estar ayudando para fijar el elemento y que no se mueva. Hacemos esto, envolvemos. Envolvemos el objeto lo más arriba que se pueda. ¿Está bien? Y le volvemos a poner cinta, le ponemos cinta. Entonces lo fijamos. Esta es la manera para inmovilizar un objeto enclavado. Así debería llegar esta víctima al hospital. Repasando lo que vimos. Heridas graves. Cuando la herida es grave, el socorrista debe realizar la primera atención y evacuar a un centro hospitalario para que ésta sea tratada. En los casos de heridas penetrantes, no se debe extraer ningún objeto clavado, sino fijarlo. Nunca reintroducir las vísceras. Taparlas con un trozo grande de tela limpia humedecida. A este tipo de víctimas, no dar nada por vía oral. Abrigar al herido y trasladarlo urgentemente. Soy Osvaldo, soy operario metalúrgico. Estoy casado, tengo 3 hijos. Yo exactamente lo que hago en el trabajo es hacer caño, como se conoce comúnmente cañista. Es un trabajo en donde tenemos que actuar siempre bien despierto. En donde un error nuestro nos puede costar los dedos. Todo tendríamos que aprender y yo inclusivamente vivo aprendiendo todos los días. Para mí es importante aprender todos los días algo nuevo en la vida. Y vamos a hablar ahora de un par de definiciones. Vamos a hablar un poquito de lo que es la asepsia y la antisepsia. La asepsia es un estado libre totalmente de gérmenes patógenos. ¿Qué son gérmenes patógenos? Virus, bacterias, hongos. Esto por lo general, la asepsia se va a lograr con procedimientos un poco más sofisticados y complicados y en un ambiente, por ejemplo, en el hospital. Y la antisepsia es una serie de procedimientos que nosotros podemos hacer para no tener microorganismos en el tejido vivo. Ejemplos de sustancias antisépticas, por ejemplo, el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. La clorhexidina, más conocida por todos, la povidona iodada, o también el alcohol. Vieron que hay alcohol al 70% y al 94%. El alcohol al 70% es el que se debe utilizar. ¿Por qué? Porque al no evaporarse tan rápido, eso hace que mate mucho más gérmenes en las manos, que los destruya. ¿Está bien? Repasando. Los antisépticos son sustancias germicidas de baja toxicidad que pueden utilizarse en la piel. Los desinfectantes son germicidas de mayor toxicidad que se emplean para objetos, ambientes y superficies. Al seleccionar un antiséptico o desinfectante, se deben tener en cuenta algunas cuestiones, como por ejemplo su poder germicida, la seguridad y eficacia del producto,
su rapidez, su espectro de acción y su efecto residual. El contacto de los antisépticos y desinfectantes con objetos o tejidos sucios puede inactivar o reducir su acción. Asimismo, el uso de 2 o más agentes químicos simultáneamente puede alterar los efectos del producto. Los productos yodados deben envasarse en frascos oscuros o quedar protegidos de la luz. Los antisépticos y desinfectantes no se deben rellenar ni trasvasar, tampoco mezclarlos, excepto en los casos en los que su acción se vea potenciada, como sucede entre el agua oxigenada y el yodo povidona. Bueno, y un tema muy importante que vamos a ver hoy es hemorragias. O sea, las heridas, por lo general, sangran, y si sangran abundantemente voy a tener una hemorragia. Hoy en Primeros Auxilios, heridas y hemorragias. Toda pérdida de sangre debe ser controlada inmediatamente. ¿Por qué? Y porque si esa pérdida de sangre es una pérdida de sangre muy importante, puede llevar a la persona a tener un shock hipovolémico, que significa un shock por pérdida, mucha pérdida de sangre, y eso puede llevar a que la persona pierda la vida. Una hemorragia externa puede ser capilar, venosa o arterial. Y ahora vamos a explayarnos un poco más en esto. ¿Qué es una hemorragia externa capilar? Bueno, es cuando se rompe algún capilar superficial de la piel y sale un poquito de sangre y nosotros la podemos controlar fácilmente, esa hemorragia. Una hemorragia venosa es una hemorragia externa mediante la que va a haber una salida continua de sangre y la sangre va a tener una característica. Como es la sangre venosa, es la sangre que ya recorrió todo el organismo y está volviendo, va a ser roja oscura y va a salir en forma continua, a diferencia del sangrado arterial, de la hemorragia arterial, que la sangre va a ser de color rojo brillante y va a salir en forma pulsátil, va a salir con cada latido cardíaco. Entonces, ante una hemorragia externa, nosotros como primeros auxiliadores, como socorristas, ¿qué debemos hacer? Ante todo, Guantes. muy bien, recostamos a la víctima, la podemos recostar a la víctima en el piso, la podemos recostar a la víctima sobre una cama. Vamos a evaluar el tipo de hemorragia. ¿Por qué es importante esto? Y porque no es lo mismo una hemorragia arterial, donde se puede perder mucha más cantidad de sangre en mucho menor tiempo, que una hemorragia venosa. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros ahora para solucionar este problema de la hemorragia que tiene una persona en una herida? Bueno, lo primero que debemos hacer sobre cualquier herida que esté sangrando es aplicar presión directa. ¿Qué significa esto? Mediante esa presión, la mayoría de los sangrados, de las hemorragias, cesan y se controlan. ¿Qué pasa si con la compresión directa, o sea, con la compresión directa de la herida, la presión no disminuye el sangrado? ¿Qué podemos hacer? ¿Se les ocurre qué otra cosa podemos hacer? Levantar la extremidad. Muy bien. Entonces, elevamos el miembro a la altura más alta del nivel del corazón. Pero siempre seguimos haciendo la compresión directa. Y si aún con esto no disminuye o no cesa el sangrado, lo que podemos hacer es compresión en determinados puntos. Por ejemplo, en los brazos podemos hacerlo a nivel braquial o en las piernas a nivel femoral. ¿Está bien? Comprimimos las arterias. Repasando lo que vimos. La hemorragia externa puede ser capilar, venosa o arterial. Ante una hemorragia externa, el socorrista debe, en primer lugar, colocarse los guantes descartables, acostar a la víctima y descubrir el sitio de la lesión para evaluar el tipo de hemorragia. Luego, se debe hacer presión directa sobre la arteria con una compresa. Si el sangrado no cesa con presión directa, se debe aplicar un apósito más o un vendaje compresivo, elevar el miembro, excepto cuando se sospeche una lesión de columna. Si de todos modos no se puede controlar la hemorragia, se debe realizar al mismo tiempo presión directa sobre la arteria con la yema de los dedos o la palma de una mano. En los miembros superiores, la presión se hace sobre la arteria braquial o humeral. En los miembros inferiores, la presión se hace sobre la arteria femoral. Lo que no hay que hacer en caso de hemorragias. No utilizar algodón. No utilizar azúcar, polvos, pomadas, cremas, etc. sobre una herida. No colocar torniquete. No dar al accidentado ninguna clase de líquidos. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es una hemorragia interna.
vamos a tener algunos signos que nos van a indicar que podemos llegar a tener una hemorragia interna. Por ejemplo, algún sangrado por los oídos, por la nariz, en el recto, en la vagina. Imagínense que esto es una emergencia. Tenemos que recostar a la persona y elevarle las piernas. ¿Para qué? Y porque nosotros la sangre la vamos a necesitar en los órganos nobles del cuerpo. Vamos a necesitar la sangre concentrada en el corazón, en los pulmones, en el cerebro, en los riñones. Vamos a tratar de chequear su respiración. Recuerden que hacíamos el miro, escucho y siento. Vamos a tratar de chequear su respiración, porque esta persona puede entrar en shock y puede perder la conciencia. Importantísimo esto y nunca se lo olviden. Lo cubrimos con una manta. Por más que haga 30 grados de calor, por más que estemos en verano. ¿Por qué? Porque esa persona, al no tener sangre circulando dentro de su organismo, va a entrar en un estado de hipotermia. Entonces, siempre cubrirlo con una manta, con una campera, con un pullover, con lo que tengamos. Importantísimo también, nunca a este tipo de accidentados darle ningún líquido por boca. Y, como bien dice acá, pedir ayuda urgente para trasladarlo a un centro asistencial. Repasando, ante una hemorragia interna se debe acostar a la persona afectada, elevarle las piernas, comprobar su respiración y pulso y cubrirlo con una manta. Nunca darle al accidentado ninguna clase de líquidos y pedir ayuda urgente para trasladarlo a un centro médico. Hacia un sangrado de nariz, Sí. ¿es conveniente inclinar la cabeza hacia atrás? Muy buena pregunta. Una persona que tiene un sangrado por la nariz, la tenemos que sentar, ponerla en una silla, tranquila, sentada, con la cabeza hacia adelante, que la sangre caiga, por ejemplo, en un tacho, ¿está bien? Compresión de las fosas nasales, compresión. Si eso no cede, vamos a agarrar una gasita con un poquitito de agua oxigenada, como tenemos acá. ¿Puede ser un tapón? Claro, muy bien. Ahora, si la epistaxis, o sea, el sangrado por la nariz, dura más de 30 minutos, tenemos que llevar a esa persona a un centro asistencial. La activación del servicio de emergencias médicas se realiza llamando al número de emergencias de la localidad en cuestión, para lo cual es importante haberlo averiguado con anterioridad y tenerlo a mano. En Argentina, el número de emergencias nacional es el 107. Llegamos al final de la actividad de hoy. No sé qué les pareció, si les pareció interesante. Bueno, me alegro mucho. La idea es que ustedes lo puedan aprovechar para que, bueno, en algún momento, ojalá nunca les toque, pero bueno, por lo menos sepan qué pueden hacer ante una situación en la cual se enfrenten ante una herida que sangra. Por eso la clase de hoy era heridas y hemorragias. Bueno, les agradezco mucho por haber venido y nos vemos en la próxima clase. ¿Está bien? Gracias. Hasta luego. Lo de la nariz. Claro. Sí, sí, no. Bueno, ¿de qué? Bueno, la verdad que la clase estuvo bastante buena. Yo mucho no sabía sobre el tema de las heridas y las hemorragias. No. Descubrí cosas que no sabía. Epistaxis. Me gustó mucho lo práctico, ¿no? Cambié. Mejores respuestas de parte nuestra, creo, porque ya al tener un conocimiento fue mucho mejor. Pilas. Seguro que hoy, con lo que estoy aprendiendo, actuaría de otra manera. ¡Bien, peluca! Chicos, ¿vamos para la foto? Bueno, dale, dale. A las 3. 1, 2, 3. ¡Primeros auxilios!